Aquí en Coto es donde todo renace. Cada auto para, el otro deja su clase. Un encuentro de mente, pasión desenfrenada, que tallando sueños, la meta plasmada. Ver el amanecer, el taller se despierta con orgullo y sudor llena. Lo revienta el detalle del rey en este universo. Un arte que late en cada verso, en el corazón de esta facción latina. Cifra el futuro bajo una estrella divina. Vibración y te encanta la esquina, donde cada paso va a usar la doctrina. ¿Qué tal, mis panas? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este primer capítulo. De nuestro podcast, Detailing Pod. Una creación algo malévola que tuvimos por ahí. Tuvimos bastantes conversaciones previas antes de comenzar, y esto nos alegra mucho, ¿no? Sí, nos alegra mucho porque 4 mentes, 4 detalladores, 4 ciudades, y vamos a estar dándole todo lo que nosotros conocemos. Vamos a estar conectándonos con muchas personas, y ese es el propósito de esto. La verdad, mi nombre es Noel Navarro, para que no nos conocen, para quienes no me conocen. Soy Noel Navarro, soy detallador desde hace ya unos 6 años. Estoy en la ciudad de Aguascalientes, México, y vamos a darle con todo. Orlando, ¿qué tal? Gracias, Noel. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Orlando Príncipe, fundador de la Academia OP Detail, también unos cuantos años de experiencia. Y bueno, súper contento y emocionado con este proyecto donde, bueno, tenemos la alianza acá con Ernesto, con Tony, contigo, donde vamos a hacer un proyecto muy bonito, distinto, un podcast que creo que es innovador. No sé si en español haya un podcast como de lo que se maneja acá, de detallado vehicular, y no solamente de detallado vehicular, vamos a hablar también de otros temas que tienen que ver con los procesos del día a día como negocio de car detailing. Esperemos que lo disfruten. Va a ser un material hecho desde el corazón. Y nada, chicos, de verdad que gracias por la oportunidad de pertenecer a este gran equipo. Imagínate, súper contento. Por aquí Ernesto, fundador de Top Class Detail Supply. Y, brother, como lo acabo de decir, súper contento de estar en este espacio, ¿no? Que bueno, como dice Noel, tras conversaciones previas nos dimos cuenta de que era necesario, ¿no? Y poco a poco pues nos fuimos sumando uno al otro, hasta Tony, mira, imagínate, nos traímos a Tony. ¿Ah, Tony? Sí, pues nada, aquí estamos, mira, soy Tony de Rallas Details, y pues nada, aquí estamos en la ciudad de Richmond, Virginia, y pues cuando nos unimos prácticamente, yo siempre anduve buscando un lugar así, donde podamos compartir experiencias, donde nos podamos ayudar mutuamente y que sea algo genuino. Y pues aquí creo que, bueno, no creo, estoy 100% seguro que encontramos el grupo, ¿verdad? Para poder compartir con las demás personas, con personas que están iniciando, con personas que ya tienen experiencia, para que nosotros podamos compartir y un poco de lo que hemos, por decirlo así, logrado hasta este momento. Es correcto, es correcto. Y mis panas, ¿qué es Detailing Pod? ¿Qué es Detailing Pod? Bueno, literalmente el nombre viene por la unión de 3 iniciales, pero luego sumamos a Tony y no pudimos cambiarlo. No, para el colado, yo soy el colado. No tanto eso. T o T, el T viene con doble T, ¿ok? De Tony Top Class, ¿no? Exactamente, Top Class y Tony Ralda, o sea, que se acopló completamente esa última letra, ¿eh? Y Bueno. noten esto. El detalle, no le cambiamos el nombre porque le vimos mucho sentido. Porque utilizando la inteligencia artificial, estuvimos viendo el nombre y decía una definición que logramos identificar. Decía que era una olla, ¿no? Una olla donde se van a cocinar grandes ideas, y eso es verdad, ¿ya? Ahorita nos hicimos esa primera carrera del conocimiento, la carrera de Japón, donde todo esto nació. A Tony le interesó mucho lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Correcto. Y una conversación después entre Orlando, Ernesto y yo, y si invitamos a Tony. Gracias. Y de el tema era que decíamos, pero iba a aceptar. Era que acepto. Bueno, déjame preguntarle yo más. Y nada, cuando salió Tony, una pregunta.
sabes que estamos haciendo, queremos un podcast, ¿cómo? Un podcast. Yo me anoto. Así que, no, ok, yo quería preguntarte simplemente si querías participar. Claro que sí, vamos a darle. Y yo, wow, qué bueno, qué bueno. Y después estábamos nosotros súper contentos porque, bueno, nada, Tony, es un placer tenerte aquí. Ok, nosotros, como, tú para nosotros en cada parte ha sido como referencia, ¿no? Y siento que Ernesto habló también en un momento lo que es el tema de Setup, como referencia para él. En su momento también, o sea, yo cuando comencé también, o sea, era una persona como que, wow, y nos conocimos hace como, creo que hace en la MT del año pasado, personalmente, porque a veces habíamos compartido a nivel de redes sociales y siempre tú tuviste y me imagino que debes, no solamente conmigo, debe ser así con todas las personas. Traté de tener un contacto a través de preguntas y siempre tú estuviste allí como que respondiendo amablemente, apoyando, incluso también a veces cuando yo tenía alguna publicación y se emociona, ¿no? Mira, me dio un like con mi Realda. Yo le decía a mi esposo una vez, cuando tuviste el primer like, mira, che, ¿qué pasó? Mi esposa, mira, me dio un like con mi Realda. En serio, sí. Mi Y hermano, ya me están chiviando. Yo no sé cómo le dicen ustedes. No sé No, cómo pero se sí dice pasa, sí en pasa. venezolano. a ver si yo soy más viejo, pero no estoy tan proyectado como tú, ni Realda. No, ahí sí que lo que hemos hecho es prácticamente todos o hemos pasado por todo esto. Como, bueno, no sé, ¿verdad? Pero simplemente lo único que he hecho es mostrar todo lo que he venido haciendo, ¿verdad? Desde que inicié y hasta, no sé si usted le llaman machete al machete, ¿va? Pero yo le digo machete, ¿verdad? Sí, No, yo hasta eso hacía, yo le entraba a Tomen y ahí lo ponía en YouTube y cosas de esa índole y pues nada, ese es para mí, es un privilegio estar acá, muy agradecido con ustedes, la verdad, por la invitación y todo, y poder colaborar, ¿verdad?, con todos quienes nos están viendo, la verdad que gracias de antemano por estar aquí, por ser parte, porque ustedes son parte de esto acá, porque por ustedes y por toda la audiencia es que lo estamos haciendo, la verdad. sí, ¿Ya? sin duda. Es lo bonito, ¿no? Servir como inspiración, bueno, entre cada uno de nosotros, muchas veces cuando uno sigue a alguien, ¿sabes? Alguien que podemos tomar como punto de referencia, ¿no? Hoy en día, de repente, para mucha gente somos punto de referencia también. Y es lo bonito de crear este espacio donde podamos compartir no solamente, ¿sabes? Experiencias, sino también consejos y ayudarlos a alcanzar ese nivel o ese gol, ¿no? Que se busca. Y Hablando para de eso eso, se ha creado este espacio. hablando de ese tema, pues como verá, cuando uno ve a una persona como un punto de referencia, a cierto punto yo, cuando empecé, yo honestamente lo hice por el hecho de querer mostrar un video en YouTube para que la gente copiara exactamente lo que yo había hecho con mi unidad móvil. Porque cuando yo inicié, veía por YouTube, por decirlo así, que como ideas, buscaba ideas, no había nada en realidad. No encontraba yo algo como para decir, me voy a agarrar de aquí para yo poder eh, copiar, ¿verdad? O algo así, para ayudarme. Y no encontraba, habían unas cuantas personas que sí pusieron un contenido ahí, pero no había tanto lo que era el un mobo detallado, por decirlo así, organizado y cosas de esa índole. Y por esa razón, ahí está el primer video y dice el video, pues directamente lo dije, que estaba haciendo ese video para que de alguna forma otras personas pudieran beneficiarse de eso, pues. Y pienso que cuando las cosas van bien, cuando uno hace las cosas de corazón, honestamente. Correcto. Muy bien, ¿qué te Bueno, digo? aprovechando, yo debo admitir que yo me copié de Tony, ¿ok? Yo me copié de ese video. Por esa razón, El primero. por esa razón fue que lo hicimos, honestamente, mi hermano, porque para ayudarnos, porque como latinos, bueno, de hecho, perdón, mis videos iniciales en YouTube fueron en inglés, porque no encontraba nada en español, ni siquiera en inglés, y los pocos videitos que yo vi en inglés, que me pude agarrar unas que otras cosas de allí, eran en inglés. Y por esa razón fue que en nombre de esas personas de las que yo pude extraer un poquitito, el video lo hice en inglés para ver si de alguna forma ellos podían ver esos videos. Pero nada, y ahorita
lo que yo he notado en la comunidad, por decir así, vamos, no sé si se permite hablar de esto, pero Claro, claro. lo que he notado en la comunidad, ¿verdad? Americana, norteamericana, es de que se echan mucho la mano, están siempre apoyándose y todo. Yo he estado mezclado entre ellos, ¿verdad? Como latino. Y yo he visto el apoyo que hay. Entonces, aquí, en este lugar, creo que es donde queremos eso, ¿verdad? Que nos apoyemos entre hispanos, entre latinos. Tony, una pregunta. ¿Tú crees que cuando tú tuviste esa oportunidad en este momento que estabas buscando material para armar tu band, ¿tú crees que es que no había o de pronto las personas eran muy celosas y de pronto colocaban como algo como que, mira, ¿quieres comprarlo? Contáctame. Y simplemente te voy a mostrar como pequeñas cosas como, o sea, ¿qué crees tú de eso? Yo pienso que hay mucho todavía, ¿sí, no? Creo que... No sé por qué, pero me escucho doble. Sí. Creo que... Tienes en el comentario, el último comentario, se te escuchó algo. Vamos a retirar el micrófono, ok. Bueno, creo que ahí se escucha mucho mejor. Bueno, es muy posible, porque sí, claro, ya después yo me vine a dar cuenta, porque honestamente yo pensé que yo era el creador del mobile detailing cuando yo empecé. Eso es lo que muchos ¿Cuándo, Tony? ¿Qué mande? Estamos hablando de qué año, de qué año estamos hablando cuando... 2006. 2006, cuando yo empecé, bueno, cuando yo vine de Guatemala, fue el 2006, nosotros ya teníamos en Guatemala eh, un shop, más que todo, y cuando yo vine aquí, por las posibilidades de que no, pues tener un local era algo imposible para mí, recién llegando acá. Entonces, todas las personas que me conocían sabían que yo ya hacía detallados en Guatemala. Entonces, todos me decían, Tony, yo quiero que me detalles mi carro. Tony, yo soy el siguiente. Y así, en los fines de semana yo lograba hacer uno, dos, tres carros. Pero yo seguía trabajando en lo que era la electricidad. Pero nada, yo sí creo que ese era el tema, ¿verdad? De que no, tal vez las personas ya tenían setups bonitos y todo, pero tal vez no estaban públicos, no estaban en las redes sociales. Sí, eran muy celosos pues, en el mostrar el información. Bueno, nada, pensando que, tú sabes que una oportunidad a mí me dijeron esto también, no, pero mira, es que yo no, el tema de YouTube, voy a estar mostrando tantas cosas que eso es lo que yo doy en las promociones, X, ¿sabes? Entonces yo digo, pero es que al final la gente va a querer conectar contigo por lo que está viendo, ¿no? Incluso yo le digo a personas, mira, no, mira, tú ves mi Instagram y tú de punta a punta puedes sacar una clase completa. ¿Okay? Ahí tienes que hacer una clase completa mía y comencé el canal de YouTube, no por el tema también de a veces el tiempo, o a veces no sé, no tenía el propósito, no me lo había propuesto, ¿no? Ahorita que lo hice y me está apasionando mucho porque nada, es otra plataforma, algo más amplio, es más como que está más dispuesto a uno prolongarse un poco más. Correcto. Ciertamente yo pienso que es eso, ¿no? De que a veces la persona como que muestra y como lo cambiamos aquí, una muestra, un sample, toma, aquí está, pero si tú quieres, tienes que venir a mí y pagar y todas cosas, y miras tu éxito, ¿no? O sea, mira, que es un punto donde yo quiero llegar, ¿no? Es que mira cómo tú fuiste una persona donde tu objetivo era ayudar, ¿ok? Donde tú no pensaste, epa, no, ya me sé la fórmula secreta y yo ya no voy ¿sabes? Y al contrario, mira cómo más bien has ido siendo como una autoridad dentro de los Estados Unidos porque la gente está viendo que tu proceso y tu trabajo son impecables. Gracias, jamás pensé que eso iba a ser un negocio, honestamente. Yo pensé que jamás me iba a poder salir de la electricidad o algo por el estilo, pero la misma gente, las mismas personas me decían, Tony, ¿qué estás haciendo? Tú deberías de estar haciendo esto de tiempo completo. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a hacer? Si esto es, o sea, yo no sé ni cómo cobrar por una unidad móvil. Yo solo estaba ayudándole a las personas. Después de que yo salía, porque vieron mi setup, ¿verdad? Y luego me decían, Tony, ¿tú crees que puedes hacer algo así para mi unidad móvil? Y yo les decía, mira, en mi primer setup a mí me tomó casi un año haciéndolo de basura, porque yo soy honesto. Yo cuando andaba trabajando electricista, yo le
veía que, porque aquí en Estados Unidos, en mi país, Guatemala, ya no se tira nada, mi hermano. Igualmente, sí. ¿Verdad? Entonces, Lo entendemos. exacto. Entonces yo veía que iban a tirar ese material aluminio puro así. Y decía yo, hey, les decía yo, ¿tú crees que me puedes regalar eso? Sí, dale, si eso a la basura va. Dije, perfecto, yo agarraba el material, yo siempre andaba trabajando, va, así haciendo mi trabajo. Y yo pensaba, ¿cómo me puede servir eso en mi unidad móvil? Y así, la basura. Soy basurero. Recoge basura. No, Así hice mi primer setup. Y entonces me tomó como 8 meses hacerlo. Pero después las personas me preguntaban, Tony, ¿tú crees que puedes ayudarme a hacer mi unidad móvil? Entonces yo le decía, mira, el fin de semana, si tú quieres, puede ser lo que es un viernes, sábado y domingo. Te vienes, yo te voy a cobrar únicamente por día. Yo no sé cómo cobrar esto. Yo te voy a cobrar por día y ahí es donde nació lo que yo le llamo el Home Depot Setup. Nos íbamos para Home Depot los dos, agarrábamos todo lo que yo ya sabía, porque para hacer mi primera plomería, yo sí no fui unas 30 veces a Home Depot a comprar una pieza, cambiarla y a regresarla, no fue nada. Entonces yo iba para allá. Ya después se me quedó, hasta hice un video, lo mostré, para que eso quedara como registrado y para ayudar a otras personas quienes quisieran hacerlos por ellos mismos. Ahí está el video. Entonces, Está en tu canal de YouTube. El mande- video. sí, todo está en el canal de YouTube. De hecho, los primeros controles que se instalaron en una unidad móvil fue en la mía. Y les hice un video a todos para que lo copiaran. Hoy yo creo que los controles remotos lo carga el 90% de detalladores móvil cargan remoto los controles, honestamente. Porque eso fue algo, o sea, qué bonito, qué rico se siente prender tu aspiradora, tu compresor desde el carro sin sobrecargar tu generador. Eso es una chulada. Sin estar bajándote, yéndote a la camioneta. O sea, no. La comodidad. Sí, la comodidad. Y por la razón que se dieron cuenta y me empezaron a preguntar, se dieron cuenta de lo de los controles porque había muchas personas, yo le puse el coaxial a la aspiradora y muchos preguntaban, ¿será que va a perder succión? Entonces el video era específicamente para mostrarles que si se perdía succión era muy mínimo con el ¿cómo se llama? Con el rollo. Entonces yo hice el video mostrando, ese era un review para el rollo, jalé todo y ahí fue donde presioné el botón y se encendió la aspiradora y me dicen, Tony, ¿qué fue eso? ¿Dónde? O sea, ese video tuvo una de comentarios. Y les digo, si quieren, suscríbanse y nos vamos para el próximo video. Yo les voy a hacer un video dedicado enseñándoles lo que hice. Y ahí fue, de hecho fue el primer video donde mostré mi rostro, porque tenía mucha pena yo mostrar mi rostro también. Y nada, pues sí, eso fue un éxito, porque honestamente hoy día las personas se están beneficiando de eso y me alegro mucho, la verdad. Recopilando parte de lo que dijiste de la unión que hay en la comunidad de detalladores americanos, digamos, de Estados Unidos. Qué gran diferencia hay que estoy yo aquí de este lado, ¿no? Que conozco la otra cara de la moneda. Y la verdad sí se ha convertido yo le decía una vez a Orlando que es una guerra. O sea, una guerra constante, ver cómo tú vienes de compartir información, vienes de transmitir, cuando aquí lo que hacen es reservarse, ¿verdad? Y te lo digo porque me empecé a dar cuenta de que esos detailersaurios, como les llamo yo, detailersaurios se están extinguiendo. ¿Por qué? Porque sus redes sociales están así. No se conocen, los nuevos que están entrando en el mundo del detallado no los conocen. Entonces vemos este asunto, ¿no? Entonces ahora dándole el concepto a lo que es el Detailing Pod, es literalmente una comunidad con el mismo concepto que tenías tú al principio, o sea, de compartir, y es donde agarra sentido este asunto, ¿no? Una comunidad que queremos unir a detalladores de habla hispana de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, México y tu país, Guatemala, ¿no? Guatemala, sí. Guatemala, ajá, sino
compartir experiencia con todas las personas, sean de Europa, sean de América, sean de Sudamérica, y esa es la esencia de esto. No sé qué. Y no solo, media vez, como digo, de habla hispana sería, diría yo, la mejor, de mejor forma, porque hay muchas personas norteamericanas que hablan el español perfectamente. Entonces, ellos también se pueden unir, ¿verdad? Claro que sí. Sí, Creo que es porque o fácil sea, para todos, todos, ¿no? a veces hablamos español y lo entendamos, perfecto, ¿verdad? El que Sí. entienda guatemalteco, el que entienda venezolano, el que entienda mexicano, el que entienda, porque todos hablamos un poquito diferente, ¿verdad? Pero al final del día se entiende, ¿verdad? Sí, es correcto. Y lo importante es que uno está aquí en este país donde es la meca, ¿no? Del detailing. Y muchos que están en nuestros países están, qué bonito uno puede transmitir cosas que de pronto no sabía que existía y ahorita hay mucha manera de llegarles a los, hasta que de pronto mira, yo lo voy a comprar en Amazon o bueno, como hace Ernesto despacha, que yo no más sabía que Ernesto, tú despachas hasta dónde. Brother, gracias a Dios hemos tenido la suerte, pero más que la suerte, yo creo que es una bendición, ¿no? Y ahí yo creo que me doy la mano con Tony. Nosotros, desde que abrimos la tienda, tuvimos un concepto, ¿verdad? Y es, pues, ayudar, enseñar. Y te digo porque antes de tener una tienda y estar detrás de un mostrador, ¿verdad? Fui un cliente y llegar a la tienda, como les conté en una de tantas conversaciones, yo llego al detailing por necesidad propia de que no me vinieron a lavar el carro y tengo que entregar un carro. Me toca lavarlo, ¿me entiendes? Y fui a una tienda y el hecho de que no pudiera tener, digamos, la información correcta, qué producto usar, porque uno entra a una tienda de detailing y no sé si a ustedes les pasa, pero eso es como entrar a una juguetería, ¿no? Uno quiere de todo y Es hay, una, y una hay tienda de hombre. bueno, sí, sí, sí. Entonces, eh, junto a mi esposa, bueno, creamos juntos Top Gas Detail Supply y algo que nos propusimos fue, hay que ayudar a la gente. Venían clientes muchas veces sin noción de cómo hacer una dilución, cómo sacar mejor provecho de cada uno de los productos, ¿sabes? Y básicamente impartíamos educación todos los días de manera gratuita, pero era gratificante, ¿sabes? Poder ayudar a otras personas. Y yo creo que eso fue lo que nos llevó a tener, digamos, cierta aceptación, incluso siendo una tienda muy nueva, ¿verdad? Porque mientras tuvimos la tienda física, realmente fue abrupto. Hoy en día seguimos haciendo lo mismo, tenemos líneas abiertas donde diariamente de muchísimas partes de Latinoamérica recibimos mensajes, preguntas, asesorías, oye, mira, asesórame esto, aquello. Y como te digo, gracias, yo creo que a eso y de repente conectar muy bien con la gente, hemos tenido la posibilidad de entrar a muchísimos países no solamente en Latinoamérica, Europa. De hecho, hace poco le estaba comentando a Noel y le mostramos allí, eh, estuvimos enviando a Algeria, Francia, Emiratos Árabes, latinos que se encuentran allá, ¿ok? Exacto, y es lo que estamos hablando. Mira el poder de llegarle a estas personas de primera mano. Mira, este es producto, porque cuánto no tarda en llegar un producto que está acá a Guatemala, Venezuela, Colombia. De pronto no saben, mira, y de pronto, pero ¿cómo no ha llegado si eso ya tiene más de un año aquí rodando? No, pero es que no llega, ¿ok? O de pronto no es que no llega, no conocen. Sí, Y eso es para nosotros ser esa ventana. Es algo que uno tiene ese privilegio, ¿no? Es uno como una vitrina y la idea es que alimentar a esas personas, mira, usa esto, puedes, mira, ya esto no se está usando, o mira esta técnica, cómo ha cambiado con estos productos, por ejemplo, como la gente de Dion, por ejemplo, sacó el Total Remover, el tema del cerámico. Okay, anteriormente había que hacer el polish y mucha gente no, ya tiene tiempo ya que salió y ahí por ahí dice gente no sabía que existía un producto para remover cerámico, yo siempre le metía el polish y para poder remover ¿no? Este producto. Okay. Entonces estas son cosas que uno como estando acá en este país te da esta oportunidad y qué bueno estas plataformas como YouTube y ahorita que estamos en este podcast podamos hacerlo porque aquí no nos estamos escondiendo nada. O sea, Tony tiene ya va para 20 años, porque estamos hablando del 2006, ya estás para 19 años, vas para 20 años el año que viene, el 2026. Está haciendo eso, ¿no? Y sin egoísmo, y Tony cada vez
una autoridad. Y disculpa, como dije, no, pero es verdad. Cada vez sigue siendo una persona más sólida, ¿ok? En tu negocio, más referencia, más autoridad. Nosotros vamos en camino de pronto de ese proceso y yo sí, súper contento porque a la final aquí estamos viendo donde hay una unión que cada quien tiene como un aporte bien importante, ¿no? Desde varios puntos de vista. O sea, todos sabemos el detallado, pero creo que cada quien hay como una fortaleza, ¿no? Especial. Claro, y la idea es ayudar también al punto de que podamos compartir de qué forma podemos llegar el negocio al nivel que podamos querer llegar, ¿verdad? Porque de eso se trata, compartir eso para ayudar a otras personas quienes tienen esa visión, que puedan llegar ahí y de una forma más rápida, como tal vez vamos a compartir dónde metimos nosotros la pata para que ellos no lo hagan. Ok, correcto. ¿Verdad? Porque esa es la idea, que quitarles esos dolores de cabeza. Hey, mira, eso no lo hagas porque pues a mí me pasó y no lo hagas, ¿verdad? Aquí vamos a compartir y yo voy a compartir todas mis metidas de pata que da. Igualmente. Claro, porque es que no es todo bonito, no es todo bonito. No, Mira, no. es que te voy a decir algo, mira, yo abrí un negocio en el 2016 y no sé si después te lo hablemos, pero un repaso, pues nada más como para hablar de las anécdotas, ¿no? Sí. Y ciertamente yo compré una franquicia, era un car wash, en su momento no vamos a decir nombre, y nada, yo lo compré supuestamente que me iban a dar asesoría, el paso a paso, el llevarme a la mano para el negocio y fue un completo desastre. Tanto así que yo llegó un punto donde fuimos estafados literalmente. Esa es la palabra que es media tinta. Fui estafado literalmente y y de ahí salió este punto donde yo dije, esto no me suena, esto a mí no me cuadra nada de esto lo que me están haciendo ellos. O sea, porque ya uno viene también de manejar negocio y dice, ya va, esto no está como que, esto no va a caminar bien, ¿ok? Esto no va a caminar bien. Correcto. Pero llegó un punto donde tú dices, y tuve que vender el negocio, ¿okay? El negocio sigue andando, pero fue como quien dice consecuencia sobre consecuencia, consecuencia sobre consecuencia, que llega un punto donde tú dices, mira, no puedo más. O sea, ya esto es algo donde ya tengo que romper y listo, para seguir adelante. Y dado hoy, yo lo que te puedo decir, simplemente lo que me dejó el negocio fue conocimiento y deuda, así tal cual. O sea, así, literalmente, sinceramente hablando, así, mucho conocimiento de lo que tengo hoy en día, lo aprendí muchísimo porque realmente fue un negocio que fue un hospital, yo llamo como a nivel, yo fui visitador médico en Venezuela y había una clasificación de que no es un doctor de hospital de guerra, ¿no? Que esos hospitales de guerra son que ve de todo, ¿no? El negocio fue para mí un hospital de guerra, o sea, ahí veía todos los días algo. Ya. Pero cuando salgo de eso, donde yo empiezo a ver y a conocer un poco el sistema también, porque a veces uno viene con una cultura de su país y a veces viene también con pensamientos que no son los más correctos, a veces creyendo cosas y, y ciertamente yo dije, sabes que a mí no me gustaría que las personas pasaran por lo que yo pasé. ¿Okay? Y por eso es mi tema, mi forma de enseñar sin egoísmo, ¿sabes? Porque no quiero, ¿sabes? Yo quisiera evitar que las personas también pasaran por lo que yo viví. ¿Okay? Por eso es que muchas personas me llaman Orlando, pero no, ya vamos poco a poco, paso a paso. No, pero es que ya va, espérate. Y no sé si estoy cometiendo un error, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero bueno, es que si no le lanza, no. Sí, pero yo pienso que en este país hay que ir como un paso a paso, porque no es fácil. O sea, están los deals, están los compromisos, y ciertamente, como todo negocio, lleva un proceso de maduración. Y es imposible que tú en el primer mes digas, sabes que yo necesito $7,000 porque son mis gastos, por colocar un número, y tú el negocio en el primer mes te suelte los $7,000. O sea, yo digo, mira, es un país donde tú puedes hacer cosas en paralelo. ¿Okay? Y ir armando tu negocio. Ahora, lo que yo siempre estoy muy de acuerdo y quisiera compartir con ustedes, es decirle, mira, pero lo que tú tienes que arrancar del día uno es haciendo las cosas de manera correcta. Tu compañía, tus cuentas de compañía, armando tu página web, todas esas cosas, y no regalando el trabajo tampoco que te vas a ir tan arriba, pero buscar estrategias que tú puedas captar clientes.
¿ok? Y haciendo las cosas de manera prudente. Mira, es el tema como que tú dices, uno conecta con eso y a mí me llama mucho chicos, mira Orlando, no, disculpa, una vez hace como 3 días, Orlando, mira, unos chicos de mi país casualmente, de los Andes, que estaban con un problema con un carro y yo sé que yo no he hecho curso con usted y yo no, pero tranquilo, ¿qué pasó? Cuéntame, no, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y el muchacho al final me llamó como 3 veces, las 3 veces lo atendí y me dice, ¿sabes qué? De verdad, gracias, porque mira, qué difícil conseguir, ¿no? Eso. Y yo digo, nada, mira, estamos completamente a la orden, cualquier cosa me llama. Y más allá de que no hay una gratificación económica, tu gratificación como persona, ¿sabes? Espiritual, pienso que tiene más. Y hay bendiciones. Y yo siempre tengo un lema de que el que da, recibe. ¿Okay? Yo siempre pienso que es así, ¿no? Y pienso que viendo el ejemplo tuyo, Tony, porque vamos a atacar y vas a seguir hablando, pero sí, es la referencia, ¿verdad? Tu carrera ha sido esa. Has dado y has dado y has recibido. O sea, cuando yo veo personas como tú, yo siento que yo voy por el camino correcto, ¿sabes? ¿Sabes? Que a veces uno dice, no, que yo no, pero sí, yo no me guardo nada. O sea, si me llaman y yo voy y lo hago y esto y cosas. Pero entonces cuando yo digo, ¿será que estoy muy tonto? Pero cuando yo veo tu ejemplo, yo digo, voy por buen camino porque yo quiero llegar donde está ahorita Tony Ralda. ¿Okay? Yo sé que esto no es de la noche a la mañana, llevas 20 años, pero has hecho, esa ha sido tu filosofía. La verdad que sí, es algo, o sea, lo que se siente, ¿verdad? Cuando alguien te llama y Tony, mira, estoy pasando por esto, ¿tú crees que me puedes ayudar? Con gusto? ¿Qué pasó, mi hermano? Viene a veces y están ahí en medio de algo y hagamos una videollamada, así de volada, boom, boom, boom. Se conectan, solucionamos el asunto y la persona queda contenta, agradecida y yo quedo más contento todavía, honestamente. Porque es bonito, la verdad, conectar con todos, ser amigo, ¿verdad? Eso es bien bonito, la verdad. Cierto, en el camino van a haber unas cuantas personas ahí que te van a poner, qué sé yo, pero es parte Pero de... y es la minoría que uno da gracias, ¿no? Porque también uno le pasa, al final tú dices, bueno, Son muy contaditos. muy contento de cuántos son. ¿Qué manda? No, que uno dice, de cuántas uno ha ayudado, cuántos son esos que son muy contaditos, que regularmente siempre es así. Exacto, y por ejemplo, hablando de eso, va de algo que es contadito, aquí en todo lo que nosotros hacemos, nosotros le decimos a la gente, mira, si a ti no te gusta lo que nosotros decimos, es gratis, sencillo como eso. Pues no estamos para estar jugando con el dinero de las personas, en lo absoluto. Nosotros hacemos esto porque sí, bueno, sí, obviamente, necesitamos el dinero para mantener a nuestra familia, ¿verdad? Y nos merecemos un pago por lo que hacemos. Pero si una persona no quedó satisfecha con lo que nosotros hicimos, yo honestamente, con un roce que yo tenga con una persona, yo no duermo bien. Yo prefiero, no me importa, que se vayan, que se queden con el dinero sencillo y el trabajo y ya no hay problema. Pero, por ejemplo, de 1000 personas, si te sale una que le tuviste que, por ejemplo, devolver el dinero que tal vez se quiso aprovechar de uno, pongámoslo así, en ese tema, pero tuviste 1000 que le metieron, ¿me entiendes? Vinieron a invertir en ti y tú siempre sigues dando esa garantía a las personas. Entonces yo prefiero eso toda la vida. Y que se llevan un buen sabor de boca. O sea, Exacto. con el servicio que le estás dando se lleva un buen sabor de boca y ahí es donde la balanza se inclina más hacia lo que le agrada a uno, ¿no? Sí. A lo más agradable. Es la parte interesante. Ya, a veces sí duele porque uno le pone bastante amor, bastante empeño a un trabajo y para que una persona venga y te diga que no le gustó, que no le agradó, es triste, ¿verdad? Por ejemplo, el último ticket que perdí fue de $3,800. Wow. Sí, entonces, pero van 2. ¿De cuántas personas que nosotros hemos atendido? Y es lo que tú dices, a la final son gente que se quiere aprovechar. El primero fue de $600. El otro sí, ese me dolió un poquito más porque le pusimos mucho amor, mucho empeño y todo, pero dormí tranquilo.
dormí tranquilo. Y pues nada, eso lo puedo decir yo con orgullo, porque eso sí me llena de orgullo, la verdad. Poder proveerle eso a mis clientes. Yo le digo a mis clientes, o sea, yo si no es un 5 estrellas no quiero nada. Pero no hay razón para dejar un 4, un 3, un 2, porque nos aseguramos cuando el cliente viene a recoger lo que es de ellos, nos queremos asegurar de que ellos van a caminar con una gran sonrisa. Una vez me tocó ir hasta Florida por una unidad móvil. Que le dije, bueno, uno de los requisitos que yo pido cuando alguien viene a recoger una unidad móvil es que el dueño venga a ver la unidad móvil antes de llevársela. Pero en este caso eran 2 dueños y uno de los dueños mandó al otro dueño. La recogió uno de ellos. Pero cuando llegó la camioneta ya no estaban de acuerdo en ciertas cosas. Y manejé hasta la Florida para ir a echarle un poquito de WD-40 o aceitito a un rollo retractible. Porque el rollo venía defectuoso de donde lo compramos. No era defectuoso, sino que no corría bien. No estaba lubricado correctamente. Entonces yo fui, saqué el rollo, le sprayé una microfibra y lo dejé ir. Se fue rapidito y lo probé. Ok, eso era todo. Me tomó como 2 minutos. Y yo manejé 14 horas para allá. Para ir a arreglarle. Para ir a arreglarle, ¿cómo se llama? Pero el cliente quedó contento. Y yo Es también. importante, al fin del día es lo importante, ¿no? Yo quedé bien contento y fui a conocer. Doble propósito. Y yo aprendí mucho de ese cliente en mi visita. Porque era un shop. ¿Me entienden? Era algo que estamos hablando de esos shops que sacan hasta unos, ¿qué te digo? Unos 7 carros diarios de ceramic coating y todo eso. Y llegas y te quedas como que, wow. No, hombre, una belleza. Y pues nada, el muchacho muy amable. Fuimos a comer, compartimos ideas. Y pues yo me vine con aquello al tope de venir. Yo quiero llegar ahí. ¿Eso fue hace cuánto, Tony? Hace aproximadamente, tal vez un año. Okay. Un año. Ujú. Viste, Orlando, que también Tony tiene sus expectativas. Sí. No. Mira, muchachos, ¿cómo nace? Es una historia que deberíamos contar. ¿Cómo nace Detailing Pod? ¿Y por qué nace Detailing Pod? ¿Cómo nace? Yo puedo decir, no, voy a comenzar yo. Creo que es un efecto dominó. ¿Para qué pregunta? Voy a comenzar. Cada uno va a dar su opinión desde su perspectiva, ¿verdad? Cada uno va a dar su opinión desde su perspectiva. Le voy a quitar las consolas a todos, ¿ok? Mira, yo creo que nace por un efecto dominó, ¿sí? Yo no voy a cortar nada de esto, pues así se va a quedar tal cual. Nace por un efecto dominó. Yo venía haciendo una serie de live, haciendo live, y luego empecé con Orlando a hacer live, ¿verdad? Y vimos que yo le había dicho, voy a comenzar con un podcast, pero de creación de contenido, cómo crear contenido para detalladores. Pero hermanos, siempre hace falta la compañía. Creo que solo es demasiado complicado comenzar y usted... Te complicó y triste. Sí, no, es que ¿por dónde empiezo? O sea, el de la gran pregunta, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué digo al comenzar, no? ¿Cómo voy a comenzar? ¿Qué vamos a decir para comenzar? Hasta que después de hacer varios podcasts, lo que digo, live, Orlando fue el que me dijo, ¿y si hacemos un podcast? Dale. No dice nunca no. Oíste, oíste, Tony. Mira, vamos. Dale, este nunca te deja mal. ¿Sabes qué, Noel? No lo dejan salir solo. No. ¿Sabes por qué? Y es que te pasa,
lo vas a editar, ¿no? Seguramente eso sí lo vas a editar, ¿no? Me imagino. Eso sí, lo que le conviene. Entonces, aquí no creo que se vaya a editar nada. Así se va todo, recto. Y es que el asunto pasa así. Después de esa pregunta, mira, no habíamos comenzado, no habíamos tenido ni idea, no habíamos planteado bien el asunto, pero ya había tenido una conversación con Ernesto. Mira, Orlando, ¿sabes qué? Ernesto, que es alguien que quiere compartir, quiere también algo así, nos juntamos, dale. Nos organizamos la primera carrera y nació la idea de Tony por el interés que tuvo en eso. Pero desde mi parte puedo decir que fue un efecto dominó que fue aumentando. Pero la pieza no fue una pieza chica, todos del mismo tamaño, no, fueron aumentando de tamaño y el peso va llevando a esto hasta lo que tenemos ahorita y conectados en una plataforma. Unos cuantos días de trabajo antes de que ustedes vean lo que están viendo ahorita. Sí, eso fue ¿qué como, opinas? eso fue como pólvora. La verdad que una mañana así, mira, Noel, porque Noel, como te digo, tú cuando quieras hacer algo, Tony, llama a Noel, ¿viste? Él te va a decir siempre el vamos. Ya lo tengo ahí. Sí, Noel. Entonces, mira, Noel, ¿qué te parece si hacemos una actividad? Sigo aquí buscando la manera de hacer. ¿Qué tal te parece este formato de carreras Fórmula 1 y hacemos como una especie de una competencia de así? Y entonces, vamos, esa es la palabra del vamos. Entonces empezó de una vez, ahí empezó a mandar los videos, ¿sabes cómo es él? Pum, plan, yo, pero ya vas a decir, después, y así como digo, comenzó, mira, que Ernesto, vamos con Ernesto. Y después vimos cuando estábamos haciendo los live, que estábamos nosotros conectándonos, estaba Tony conectándose. Mira, Tony, y entonces le digo, mira, yo creo que Tony, cree que la Yo me acuerdo de eso. y entonces, bueno, pregúntale tú, ¿no? Nada, le voy a preguntar yo. Soy el mayor. Respóndele. ¿Quién es el mayor? Tú, bueno, anda tuyo. Entonces, mira, Tony, de una vez, vamos, de una vez. Eso es, como te comento, fue pólvora porque a la final el tema de la carrera de conocimiento fue algo que conectó tan bien con todo y o sea, nos quedó tan buen sabor de boca, que es esas cosas que tú dices, epa, ya esto no puede parar aquí. O sea, es este momento que tú dices, ya va, esto no puede parar, esto tenemos que seguirlo haciendo porque la verdad es que conectó y gustó y la gente se quedó muy contenta. Y nada, el podcast es consecuencia de todo de esto y darle continuidad a la carrera de conocimiento porque aquí vamos a empezar a hablar también de De hecho, eso iba a comentar ahorita. No sé si puedes indagar un poquito en la carrera del conocimiento, qué es, porque esto, acuérdate que no lo van a estar viendo solamente las personas que ya están dentro de la carrera, sino que van a haber muchas personas que posiblemente se vayan a empezar a unir. Sí, exacto. La carrera del conocimiento es donde nosotros siempre buscando el espacio para crear conocimiento y compartir estos espacios donde podamos hacer algo distinto. Y nada, yo tenía la plataforma de los cursos que era que a la gente le gustaba mucho. O sea, la gente cuando hacen los cursos online, mira, incluso la música que tiene la plataforma Kahoot, siempre decían a la semana siguiente, Orlando, ¿qué pasó? ¿Sabes qué extraño? ¿Qué? La musiquita de Kahoot. Me decían, ¿sabes? Que escuchaban esa musiquita durante una semana y nada, eso le daba como la dopamina que llaman tú, ¿no, Noel? Le daban cuando escuchaban eso porque era el tema de la competencia, que va de primero. Entonces, ese mismo efecto, dije, nada, Manuel, vamos a llevarlo a esto y colocamos este mismo, porque el mismo sistema te va a dar los puntajes y nos da las posiciones, o sea, que está ideal como para hacer ese formato de Fórmula 1 y además hacemos preguntas de lo que está Yo conocía la plataforma, yo la conocí fue ahí, bueno, me la empecé hablando días antes. Exactamente. Mira, ¿qué te parece a ti esto? Mira, aquí están los podiums, mira, aquí vamos a poder ver en Excel la respuesta, podemos hacer todas las cosas que queramos, modificamos y después te la mostré a Ernesto y también Tony también y gustó, ¿no? Incluso la primera carrera de Japón fue muy hecha de la plataforma que tenemos nosotros, pero la de Mónaco sí, nos pusimos creativos los cuatro. O sea, y a la final quedaron las personas que quedaron y esta competencia
la gente aprendió muchísimo y nos pusimos muy creativos con las preguntas, pero mira acá, vamos a cambiar, vamos a meterle más picante a Mónaco. Puntajes dobles. De pronto, mira, no, vamos a meterle las últimas 5 preguntas, puntaje doble, que puntaje doble si la persona se cae va para abajo, o sea, cae durísimo, que pasó con Ed, que venía punteando, y de pronto en una, ¡pam! Y el que venía atrás la agarró y pasó. O sea, es el mismo adrenalina de la Fórmula 1, o sea, en la curva se abrió un poco y vino el otro y se metió rapidito, ¿ok? Porque vimos que incluso personas que contestaban igual correctamente, pero el que contestaba más rápido se ponía de punta. Iba adelante. Solo un tema que quiero mencionar acá, porque hay personas que piensan que tal vez no se sienten capaz de competir, pero cuando decimos que aquí ganan todos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que el aprendizaje va a quedar. De hecho, cuando estaban como compitiendo a ver cuál era la respuesta, al final del día la respuesta la van a obtener, ¿correcto? Exacto. Pero pasa que algunos tal vez ni siquiera les dio tiempo porque son 20 segundos para elegir la respuesta. Y algunos no les daba chance ni siquiera de elegir la respuesta, pero se quedaban con el conocimiento. Exacto. Entonces, ese es el punto de competir. No es como que, sí, claro, uno va a ganar el primer lugar, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Pero ¿qué decidimos hacer? Darle hasta certificado hasta el número 10. El número 10. Entonces, y cosas de esa índole, y pues los primeros 4 lugares, pues su premio, pero queda el conocimiento, que honestamente yo aprendí un montón, yo aprendí bastante de esto, la verdad. Mira, es que te voy a decir algo, Tony, y fue tanto el enganche que nosotros arrancaron 60 y algo en la competencia, y pasaron 30, para la final dijimos que no iban a hacer 20, sino 30, sí, para Mónaco, si no me equivoco fue así, ¿no? 30, ¿cuántos se conectaron en YouTube? 30, estuvieron que todos los 60, hasta las 30 personas que no clasificaron a Mónaco, se conectaron por YouTube viendo la actividad. Correcto. Sabían que simplemente viendo lo que tú estás diciendo, Tony, aprendían. Aprendiendo es un entrenamiento 100% gratuito. Sí. Entonces es una belleza, honestamente. Pero más allá de eso que realmente, ¿no? Y me disculpa que te interrumpí ahí, Orlando, es que se vive la emoción. Incluso lo que dice Orlando, clasificaron 25, o sea, decidimos agregar 5 más. Hubo gente que llegó ahí en la rayita, pues, como quien dice, ¿no? Y logró entrar allí, pero lo bonito de esto es que las otras 30 siguieron allí, ¿ves? Y es lo que hoy en día, no sé cuántos días han pasado ya, no son muchos, ya esos 60 no son 60. Ese grupo ya va, es una comunidad que se está creando. 209 va hasta hoy. 209 hasta el día de hoy. 204 porque somos nosotros. Sí, bueno. 105 son más 4 de nosotros. Sí, 205, acá nosotros somos 2. Y un montón de gente que se está metiendo, porque en el último video que subí yo les dije que comentaran carrera y yo les iba a estar mandando el enlace del grupo, ¿verdad? Y todavía me faltan varios, hay que mandarles, que no me ha quedado chance de mandarlos, pero ahí voy a estar pendiente de eso. Es que sí, está creciendo y creciendo, y a la medida que vayamos haciendo más actividad y las carreras, no, 211. Pero te ves, es totalmente innovador, ¿okay? Yo recuerdo cuando hablé con Noel, ¿sabes? Como dices tú, Noel nunca dice que no. Hey, Noel, ¿qué haces? ¿Te puedo llamar? De una, me llamó Fel a mí. Oye, y sabe, me explica un poquito. No, estoy haciendo esta actividad con Orlando. Saben, a mí me explotó la cabeza, de verdad, porque es que yo creo que no hay otra plataforma de este tipo, ¿no? Donde no solamente obtengas conocimiento, sino que también estés en una competencia junto a otros detalladores, ¿no? Midiendo tu conocimiento, de repente, tu poder de reacción, ¿no? Y más allá de eso es que no solamente, bueno, Japón y Mónaco porque fueron algo totalmente improvisado ahí en un par de días, fue algo rapidito. Sí. Ya luego de ese éxito que se tuvo allí y de ese enganche, porque de verdad que a la gente le gustó muchísimo, hemos creado una temporada completa, ¿no? 2025, 12 carreras.
donde no solamente va a haber conocimiento a nivel de técnico, por así decirlo, sino que también van a haber pruebas de experiencias cotidianas, ¿no? Entre otras cosas, pues no vamos a decir todo aquí, porque de verdad que va a estar buenísimo. Te voy a decir algo, tenemos que ponerlo bien creativo, pues son 12 carreras, ¿eh? Claro, tenemos que ver de qué vamos a hablar. O sea, Sí, no, pero es que lo bonito de todo esto es que no solamente es algo que hemos decidido nosotros cuatro o estamos planificando nosotros cuatro, sino que en el grupo que tenemos le damos la oportunidad que también expresen ideas, ¿verdad? Se pongan creativos allí y de ahí nosotros cogemos también muchas ideas y las implementamos en lo que son las carreras, ¿no? Correcto. Y lo bonito de esa primera experiencia es que al final, como dice Tony, todos ganan. Todos ganaron y nosotros ganamos el cariño de la gente, porque todos valoraron eso. O sea, recibimos una cantidad de mensajes que, bueno, aquí a nosotros cuatro realmente nos llenó muchísimo y vimos que había una necesidad de seguir con esto, ¿no? Sí. Es lo bonito de esto, unirnos todos como comunidad, sumar, ir aprendiendo y creciendo, porque a fin de cuentas todo esto lo que nos lleva es a sumarle un poquito más a eso que ya tenemos. Orlando, algo más de por qué nació o cómo nació el Detailing Podcast. Detailing Pod. Mira, no, de verdad que no más nada que agregar. Esto fue muy, muy rápido. Esto fue pólvora. Pa. Ernesto ya mencionó algo. Lo que pasa, no, yo te voy a decir algo. El tema del podcast sale porque es que yo creo que algo que tenemos en común nosotros cuatro es que en algún momento pensamos en hacer esto, pero como que no existía de repente esa oportunidad, ¿me entiendes? Yo soy partidario de que las oportunidades cuando se presentan es porque era la voluntad de Dios tenerla allí. ¿Ves? Entonces imagínate, Noel llama a uno y uno dura 2 horas hablando ahí. Y no es que hablando de cualquier cosa, hablamos temas bastante interesantes, igualmente con Orlando, con Tony. Definitivamente esos son temas de podcast, son temas que podemos compartir con otras personas, que muchas de ellas se van a ver, digamos, familiarizadas con eso. Y precisamente por eso quisimos crear este espacio, ¿no? Es que imagínate tú de que no tenemos ningún guión y ya llevamos no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos ahí en grabación? Sí. Pura inspiración propia, ¿no? Aquí estamos. Aquí no sé Es lo bonito, es lo bonito. Vamos a cuatro capítulos. No, pero te voy a decir algo. Yo creo que sí. No, oye, historias de Instagram va a sacar. No, definitivamente. Eso es como que el hambre con la ganas de comer, ¿no? Exactamente. Bueno, nos gusta hablar, ¿verdad? Nos gusta hablar. Y la otra parte es que nos apasiona este punto, ¿no? Pero la parte interesante de este grupo, de estos cuatro, es que cada uno tiene una fortaleza, ¿no? que va a compartir. Cada uno tiene algo que va a compartir que va a ayudar a este grupo, este gran grupo que se va a ir formando. Y lo bonito, perdón, sí, pensé que ya estabas terminando. Y es que sigue siendo ese efecto dominó sigue siendo positivo y cada vez esa pieza va creciendo, va aumentando, ¿verdad? ¿Por qué es bonito, Tony? Bueno, lo iba a decir esto. Lo que pasa es de que digo yo, imagínense yo haciendo un podcast. Póngame el efecto de grillos ahí. Yo soy una persona que, o sea, hablo un poco, me expreso en mis videos, soy yo, ¿verdad? Pero llega el momento donde digo, ya no tengo más. Entonces, pero somos 4 aquí. Entonces, eso es lo bonito. Ustedes me sacan la plática. Sí o sí. Entonces, eso es lo bonito. Pues somos 4 y también lo otro que, pues, dentro de poco vamos a tener a otra persona más acá. ¿Que va a ser quién? Invitados. Un montón de invitados. Porque la idea es conocernos aquí también, contar nuestras experiencias. Y los invitados van a ser personas que, dueños de negocios o personas que están iniciando, de todo, para que vengan a compartir su experiencia, para que todos pues aprendamos de otras personas. Así es. Esto va a ser una ventana para... Esto va a ser una... A mí me encanta este proyecto, ¿verdad?
Además que mira, por eso es que me compré el micrófono de oro y lo para que lo tengo aquí guardado. Qué modesto, qué modesto. No. Pero porque es que sí, es que he traído de Francia directamente. Controlar controlar el ego de Orlando después que se compró ese micrófono, ha sido increíble, ha sido una lucha. Oye, Yo estaba en la prehistoria, ¿ok? Orlando es futuro locutor, ¿ok? No, yo estaba en la O prehistoria. sigo otro talento. Oiga, no, lo que pasa es que el que está viendo este video ahora, nada más lo está escuchando ahorita. Nosotros tenemos días escuchando ese sonido. No, aquí para adelante, Yo estoy contento, de verdad. Yo esto quiero ya que yo estaba ansioso porque llegara enero bueno, para trabajar un nuevo año y todos estos proyectos que yo creo que esto se va a desamblar muy bonito y aquí hay mucha pasión, ¿sabes? Y yo creo que cuando no hay por qué salir las cosas mal cuando todos acá estamos apostando a lo bueno, a lo bonito, ¿sabes? A esto. Yo creo que, y bueno, y tanto así que vamos a hablar, claro, de que también hubo acercamiento de marcas, ¿ok? Apenas con la carrera del conocimiento, nada más. O sea, así como que asomando. Por eso le digo, fue algo que impactó, yo creo que no teníamos ni los cuatro ni idea de lo que esto iba a Es lo bonito de actuar con honestidad, ¿no? Porque desde un principio, ¿sabes? No hubo, digamos, un interés económico. Esto es totalmente gratuito. ¿Sabes? Es un espacio creado para compartir entre detalladores, entre gente que le apasione todo esto, que no solamente detalladores, habían hasta personas que tienen negocios que son pintores de autos, habían gente que, o sea, nos unimos todos allí y es la parte más bonita, ¿no? Que todos estamos ahí por un solo propósito. Es que de hecho, cuando yo mando el link me dicen, pero acá, ya va, no me lo mandes, ¿cuánto cuesta eso? Todavía siguen preguntando, todavía. Sí, todavía siguen preguntando. No, papá. Esto no tiene ningún costo, nada más el tiempo. ¿En serio? Mándame por PayPal. Y después, ¿sabes? Y contentísimo. Y te voy a decir algo, los videos están buenísimos. Mira, el de República Dominicana, chico, el de la luz apagada. Dice Plátano Power, ¿no? Power. No, sí. Oye, nos frenó en la goma, como dice él, ¿no? No. Aprovechando eso que acabas de decir, que también es algo bastante bonito, porque es que no solamente hay gente de acá, latinos acá en Estados Unidos, sino que gente de México, República Dominicana, de Venezuela, Argentina, de Chile. Entonces, es lo bonito, ¿no? Que es, gracias a estas plataformas, al internet, a todas estas ventanas, nos podemos unir todos, ¿no? Como comunidad, como hermanos, y compartir todo esto. Eso es lo más bonito de todo. Me siento un poquito mal porque el último video que yo hice, varias personas me pidieron el video en inglés. Oh. Sí. Pero eso se puede hacer. Hay apoyo, ¿viste? Ya. Podemos hacerlo. Pero fíjate, puedes explicarle cuál es el propósito de esto, porque sí sería bueno que expandieras el mensaje en inglés. Y tú mismo lo dijiste hace rato, muchos de los americanos hablan muy bien español, se pudieran ir sumando a esta comunidad y el cual, pues de seguro, de una u otra forma van a aportar algo de su conocimiento. Definitivamente. También. Sí. Tony, faltas tú de terminar de explicar el por qué nace Detailing Pod y cómo lo ves trabajando con estos tres venezolanos. Tranquilo que no. El único guatemalteco que me va a caer con todo. No, pues nada, de mi parte nace porque siempre quise hacer algo como esto. Tener una plataforma donde pueda compartir aún más, ¿verdad? Pero yo solo no me sentía capaz por muchas razones, ¿verdad? No soy tan bueno en la tecnología, empezando por ahí. Y aquí entre cuatro, la verdad, así que aquí hay de todo, ¿verdad? Entonces, siempre quise hacer algo así, la verdad. Siempre quise tener como una plataforma donde podamos invitar personas y cosas de esa índole, pero
no podía por esa razón, honestamente, porque no soy tan bueno con la tecnología y a mí se me iba a acabar el qué decir, honestamente. Y aquí ustedes hablan bonito hasta por los codos. Pero fíjate, ¿sabes qué pasa también, Tony? Que yo digo, el mundo del detallado es un mundo solitario. ¿Sabe? Porque está en la parte hispana, posiblemente está todavía el recelo, como dice Noel, y a veces cuesta como conectar con una comunidad que donde tú digas, a mí me pasó muchísimo, porque yo estaba en Orlando y cuántos años, y tuve un negocio tantos años y de verdad que a mí me costó conectar con detalladores porque todo el mundo anda como que en lo suyo, como, ¿sabes? Muchos no quieren como mostrar tanto. Y esto que estamos haciendo es algo como, y que eso fue lo de la carrera del conocimiento, el eslogan era unir la comunidad hispana en un solo ambiente, en una carrera de competencia completamente sana, ¿ok? Porque no es malinterpretar la competencia como que yo, no, esto es un ambiente sano. Tú lo dijiste, Tony, una de las palabras también dijiste, una competencia sana, una competencia que no es buscando el espacio entre nosotros. Y logramos eso, lo logramos. Tanto así que la gente, después que terminó la competencia el día siguiente, que yo le dije, no, vamos a tener que poner mute el WhatsApp, porque todo el mundo quedó como que qué bueno, que no sé qué, que para acá, y claro, y empezó todo eso, fue una ola impresionante en el WhatsApp, y vamos a poner mute, y dije, mire chicos, sí, vamos a continuar, el año que viene vamos a seguir, y esto, pero vamos a poner el mute, porque si no, esto se va a volver una locura de tantos mensajes Cuando los pusimos a correr nosotros y después nos pusieron a correr ellos. que- ¿Ah? Así que sepan que esto nació fue por la aceptación que hubo de esta primera actividad y que causó una segunda, ¿no? Un segundo brinco a decir, mira, vamos a hablar, porque creo que esto hay que repetirlo, hay que repetirlo y mira, nace una competencia, pero vimos que había la oportunidad no, más bien la oportunidad no, como que de complementar lo de las carreras, no solamente quedarnos en ese asunto, sino vamos a hacer entonces un capítulo antes la carrera y un capítulo después para ver, ¿no? Para ir midiendo y también compartiendo conocimiento de la futura de la carrera en esa primera conversación que teníamos, ¿no? Entonces, pero también se puede complementar con entrevistas y, o sea, empezó esta cosa como que a ver que el potencial que tenía era demasiado grande, entonces... mira, importante el formato que estamos hablando, que son 2 podcasts, ¿no? Que vamos a hacer al mes, uno antes de la carrera y uno después de la carrera, para hacer como quien dice un poco el comentario previo a la carrera y después los comentarios posteriores a la carrera. Aquí simplemente para punto refrescar, para hacer el próximo jueves el circuito de Brasil. Ya no estamos en el proceso de diseño de la carrera. Pero simplemente la novedad es que estamos implementando un pole position donde lo está teniendo los puntos adicionales la persona que están presentando su escudería, ¿ok? Porque la idea es que los que están animándose más y están poniendo este plus, haciendo sus videos, tienen derecho a tener un puntaje. Y el sistema es puntaje, porque la plataforma está elaborada para que cada quien, según lo que responda, va sumando puntos carrera a carrera. Entonces yo le digo algo, ¿no? Digo a muchas personas, el que haga la pole position, todos los 12 meses, estamos hablando que son 360 puntos, que pueden ser definitivo a la hora de la pole en diciembre. Entonces imagínate tú que de pronto pierda la persona, no, que yo quedé primero. Entonces cuando tú empiezas a sumar los puntos de pole, ya no eres primero, ya bajaste al cuarto lugar porque tú no eres pole position. Y el que estaba de cuarto pasó primero porque hizo pole position. Entonces, a veces no le están tomando en cuenta, y es un video que voy a mostrar yo mañana, porque son pocos los que están unidos al tema, que por ejemplo, no tienen la magnitud de lo que se va a entregar incluso en diciembre, porque van a venir premios. Sí. Bueno, de verdad. Bueno. Sí, Premios buenos. Imagínense que en algo tan corto pudimos, entre nosotros, pudimos colaborar con unos premios bonitos. Tenemos un año para planificar esto. Un año. Premios.
Y ya hay algunos por ahí, ya están algunos decididos, pero imagínate, o sea, desde el punto de vista que lo veas, es buenísimo. Desde el inicio hasta el final vas a obtener conocimiento, vas a obtener, ¿sabes? Esa conectividad con otros detalladores de cualquier parte del mundo. Pero más allá de eso, vas a obtener una recompensa por todo ese esfuerzo. Porque sí, sabemos que muchas veces requiere tiempo, requiere esfuerzo estar allí, ¿no? Y yo creo que esto es un ganar-ganar para todos. Aquí nadie pierde, como dije en el primer video. Nadie pierde. Todos Nadie. ganan. Mira, Todo es Noel, ganancia. quiero saber, tú dijiste que ayer que no, que los formados tienen que ser 40 minutos. ¿Cuánto llevamos? Exactamente, desde que comenzamos, 1 hora 8. Ah, está bien, no está mal. ¿No? Sí, está bien. Tony, ¿algo más que quieras agregar? No, pues por mi parte, ahí estamos bien, emocionado, contento. Gracias por la oportunidad y vamos a seguir con todo acá. Ahí sí que este es el primero y vienen muchos donde vamos a estar compartiendo muchísima información. Así que para quienes están sintonizándose acá, asegúrense de suscribirse porque esto va a estar en YouTube, va a estar en muchas plataformas, pero YouTube, asegúrense de suscribirse acá al canal. Siempre dándonos un bonito like y pues compartan esto, compartan con todas las personas quienes crean ustedes que les puede interesar, ya que pues van a haber bonitos premios, pero hay que estudiar mucho también. Sí, sí, sin duda. Aparte del conocimiento, va a ser premiado. Premiado y es gratis. Gratis. Completamente gratis. La única inversión es el tiempo. El tiempo, su tiempo. El tiempo. Algo tienen que invertir, ¿no? O sea, también el tiempo Claro. que es precioso y es valioso, pero no lo van a perder, ¿no? Porque perder tiempo, no, van a invertir el No, tiempo. van a invertir el tiempo. Correcto. Aprovechando, sería bueno que en los mismos comentarios del video pudieran dejar sugerencias de algo que quieran que conversemos, que dialoguemos acá. ¿Sí? Exactamente. Bueno, de mi parte también. Ya no tengo, ya no sé qué, ya estamos listos. Oye, esto era algo que veníamos conversando desde bueno, hablamos todos los días, ¿no? Hablamos todos los días, pero ¿cómo se sintieron? Es una pregunta. ¿Cómo se sintieron? Relajado. Mira, como pez en el agua. Ah, bueno, con Noel sí, Noel, de hecho Noel es el creador de toda esta estructura ahí, las camaritas y todo esto, que nosotros también estamos aprendiendo todo este tema de lo que es los micrófonos, las consolas, las cámaras. Sí, Aquí vamos. todo el mundo aprende. No, hay que seguir mejorando, por ejemplo, la iluminación es una de las cosas que mayormente nos afecta. Por otro lado, también lo de las cámaras, estos días ha sido este asunto. Pero también esperamos sugerencias de ustedes, de temas, esperamos sugerencias de cómo, de entrevistas también, de algunas entrevistas que pudieran ustedes contactarnos. Quizás nosotros no conocemos a la persona, pero contáctenos con personas que pudieran compartir conocimiento que para la comunidad sea de utilidad. Y O también que pongan allá abajo a quién les gustaría que invitáramos. también. Eso también está bien. Hermanos, esto es algo. Mira, es que esto. Sí, ahora que estamos hablando en este pequeño. Una olla, que vamos a meter de todo. Sí. Exacto, el pot es la olla. Aquí estamos metiendo de todo, a ver qué sale. Tiene mucho potencial. Esperemos que de su parte sean colaboradores, sean portavoces de esta comunidad. Inviten. Esto no tiene precio, esto no tiene costo, pero tiene muchísimo valor. Correcto. Están allí, quienes están con los motores ya puestos a punto para la temporada 2025 de la carrera del conocimiento. Bueno, mis panas, de verdad que el próximo tema puede ser, y de hecho puede ser, podemos hablar de la carrera, de la carrera como tal, ¿verdad? Qué fue fíjate que hay algo importante que deberíamos poner sobre la mesa, es que sabemos que la mayoría están en Estados Unidos, ¿verdad? Pero a mí me gustaría conocer de qué países son, ¿verdad? De qué países nos están viendo, de qué países. Hay un amigo que estuvo hablando en estos días de faros, de vidrios, que necesitaba una ayuda por ahí. Es de Perú. Sí, Mira, yo te voy a decir algo.
no te creas que la mayoría son de Estados Unidos. Yo creo que yo, cuando La mayoría son Los telefónicos por el WhatsApp, yo me di Sí. cuenta que la mayoría son de Estados Unidos, pero hay de Colombia, hay de Chile, creo que hay de Argentina, hay de Perú, de Europa todavía no tenemos a nadie, pero tranquilo. Breca, Breca creo que está ahí. Para que el tema de horario es difícil. Cuando estamos Sí, a las 8 de la noche. Pero para eso está Detailing Pod, donde vas a tener 2 episodios mensuales y te vas a poder poner al día sin Cuidado, problema cuidado. de horario. Cuidado si de pronto lanzamos un circuito de Francia ya y lo lanzamos horario matutino. Un horario donde haga sacrificio la mayoría de este lado para beneficiar a aquellos. Vamos a ver. Un día ahí vemos. Tranquilo que aquí hay creatividad y vamos a ver qué hacer. ¿Ok? Porque podemos. Pana, ahí estamos hablando. No, pues, escucha antes que se. Se me cuidan todos mis hermanitos. Gracias por la sintonía. Like, share, subscribe. Bueno, eso sería en español. Es que es En inglés. No, está bien, aquí. Mira, Eso está bien porque podemos hacer un mix de la parte española de la gente que Claro que sí. suscríbanse, compartan, hagan portavoces de Ahí está. Eso era. Y gracias por el apoyo. Ya estoy directo. Mis hermanos.